Buenos días, en esta presentación vamos a ver lo que es el inicio de lo que es la comunicación cliente-servidor o servidor-cliente, de los cuales sabemos que un servidor pues es un dispositivo principal que comparte recursos de tipo servidor. Todos ellos se encuentran alojados en el modelo OSI en las capas, desde las capas 3 hasta la capa 7. Y vemos que pues algunos servicios se necesitan pues de dos esquemas, que son las direcciones IPs y los sockets, que son los puertos de llamada a los servidores y también a los clientes. ¿Qué se necesita en la comunicación cliente-servidor? Se necesitan los sistemas locales, y estos sistemas locales pues son los servidores. Hay diferentes tipos de servidores, como lo comentábamos, y hay diferentes servicios que prestan estos servidores. Y los servicios que se prestan a los clientes a nivel de llamadas de procedencia remota, pues son los sockets, que son los puertos que hacen llamada a estas direcciones, llamada al procedimiento remoto y conocido como RPC, Remote Procedure Call, invocación del método remoto, pues en este caso es RMI, Remote Method Invocation. Estas son las tres cualidades que tiene un sistema distribuido en el sistema cliente-servidor de llamado a procedimiento remoto. El cliente, como sabemos, es un dispositivo que no tiene todas las ventajas de una computadora potente como el servidor, y su trabajo del cliente es solicitar un servicio, es hacer una petición al servidor para poder realizar un trabajo. A su vez, el servidor le muestra un resultado y le da una solución al cliente. ¿Qué ventajas se necesitan? No necesitamos ningún mecanismo adicional. Y algunos inconvenientes es que si el servidor no está completamente adecuado para trabajar, pues requiere de mayor espacio de memoria, de mayor espacio en disco duro, y si no existe esto, pues se puede sobrecargar el sistema. Se necesita que haya dos llamadas al sistema. Si el activador se ejecuta entre las dos llamadas al servidor y no completa su operación, se puede retrasar la invocación del cliente al servidor. Los sockets, por otro lado, los sockets son necesarios para hacer la comunicación. Tanto el cliente como el servidor pues deben de tener estas características. Si no tienen esas características de conectividad, pues no existiría una conexión entre ambos. Para esto pues es necesario que exista el socket, y es la unión de una dirección IP y el número del puerto, como en el ejemplo que aparece aquí, la dirección IP 1.2.3.4 tiene el puerto 5. El socket generalmente sería la conexión entre la dirección IP y el puerto. Aquí en este caso el socket 1.2.3.4.5, 1.2.3.4.5, 2.5 hace referencia al puerto 5 en la máquina con dirección IP 1.2.3.4. La comunicación tiene lugar entre un par de sockets. El cliente puede tener su propio socket y el servidor debe tener su propio socket. En este ejemplo podemos ver cómo el cliente tiene la dirección IP 228.185.192.2.67 .67, y en este caso el socket completo ya sería toda la dirección IP mediante el puerto de conexión del cliente. En este caso sería toda la dirección 128.185.192.67 2.7652. El cliente le hace una petición al servidor y el servidor tiene alojado la dirección IP 43.65.235.65, y el socket que maneja el servidor, el que tiene activado, pues es el puerto 80. En este caso, todo el socket sería completamente con la dirección IP 43.65.235.65.2.80. Esa sería la dirección completa del socket que se hace la petición del cliente al servidor. Ahora,
ya sabemos que es necesario que haya una comunicación socket entre socket cliente y socket servidor. Y para hacer una petición de objetos a nivel programación, pues se necesita hacer una llamada al procedimiento remoto. El cliente solicita un servicio llamado RPC al servidor y una petición. Ventajas: solo es necesaria una llamada al sistema. Inconvenientes: el proceso invocador debe esperar el resultado, aunque es imprescindible en sistemas distribuidos un mecanismo adicional que debe ser implementado. Y ese mecanismo, para poder hacer las llamadas al procedimiento remoto, se le conoce como Local Procedure Call. Ese es el mecanismo que se le conoce para hacer la petición del cliente al servidor. Si no existe ese mecanismo, no se puede hacer la llamada. ¿Qué hace LPC? Pues hace uso de las peticiones de los sockets, hace el uso de la llamada procedimiento remoto entre el socket del cliente y el socket del servidor. La llamada al procedimiento remoto es una abstracción de llamada entre los procesos del sistema en red. Una llamada al procedimiento remoto se utiliza por procedimientos locales gracias a los stubs. Los stubs son objetos de llamado entre el cliente y el servidor. Estos ocultan los detalles de la comunicación. Cuando un usuario solicita en este caso un cliente solicita una llamada al procedimiento remoto, el sistema localiza el stub adecuado y pasa los parámetros. El stub del cliente empaqueta los parámetros llamándole Smart Sharing y realiza el paso de mensajes hacia el servidor. El servidor dispone de otro stub, que es otro objeto que hace el trabajo de forma inversa, desempaqueta los parámetros, que en este caso sería la inversa de marshalling, un marshalling, y llama al procedimiento local. ¿Qué problemas existen? Tipos y codificación de la información, problemas introducidos por la red, eliminación, duplicación, etc. Para esto, el cliente debe tener un stub de cliente para hacer la llamada al procedimiento remoto. El sistema operativo es el encargado de mandar los parámetros del stub al servidor y el servidor debe tener su propio stub de servidor. El sistema operativo del servidor debe ser capaz de hacer el llamado entre el stub del cliente y el stub del servidor y así llevar la comunicación de estos para poder dar un resultado. Se necesita un sistema en red para poder hacer la petición del cliente y el llamado del servidor, o viceversa para dar resultados. Entonces la red sería otro componente básico para poder hacer la comunicación entre el cliente y el servidor. En otro caso también tenemos la invocación del método remote. De RMI es un mecanismo de Java similar a las llamadas de procedimiento remoto. RMI permite que un programa en Java pueda invocar la ejecución de un método de un objeto sobre otra máquina remota. Como sabemos, Java trabaja con objetos y esos objetos pueden ser utilizados para hacer métodos de invocación. El programa en Java, en este caso, trabaja con un método de invocación y se pide un objeto remoto. La máquina virtual de Java es capaz de poder hacer este método o esta invocación entre un nodo y otro nodo. En este caso, existe, igual como en el RPC, un empaquetado también de parámetros, donde existe un servidor, una llamada del cliente a un objeto remoto en el servidor. En este caso también se trabaja con stubs, stub de cliente y stub de servidor. Existe un paso de parámetros por métodos y existe también valores de retorno, al igual como lo hace un programa normal de Java, pero este llamado de métodos pues sería a nivel de cliente-servidor, a objetos remotos en la red. En este caso los procesos utilizan buzones y un buzón puede ser una especie de una memoria donde se guardan los resultados
de los procesos que se piden entre cliente y servidor. Un buzón puede ser privado a un par de emisores receptores. El mismo buzón puede ser compartido por múltiples emisores y receptores. Algunos sistemas operativos permiten distinguir los mensajes por su tipo. Es por eso que en muchas de esas ocasiones, algunos sistemas operativos como Unix pueden ser capaces de trabajar con muchos procesos a la vez, al igual como cualquier sistema operativo que trabaje con multiprocesamiento. Un puerto es el cambio de un buzón asociado a un único receptor y cualquier número de emisores. Los puertos suelen emplearse en aplicaciones cliente-servidor en las que el único receptor es el servidor. Como vemos, existen, al igual que los métodos en Java, existen lo que son algunos inconvenientes y ventajas. Pues en el paso de trabajos en hilos entre el cliente y el servidor, podemos encontrar que existe una petición de una hebra servidor y existe una opción de sección no crítica. En el servidor, si existen muchos trabajos de peticiones y la sección crítica del sistema operativo no puede ser capaz de recibir los procesos del servidor, del cliente, en este caso las peticiones no pueden ser contestadas. Entonces, un inconveniente es que si existen muchos trabajos y esos trabajos están siendo realizados al mismo tiempo por el servidor y una petición del cliente no es capaz de ser realizada por el servidor, pues existen inconvenientes y no se puede realizar ningún trabajo.